las bases teóricas de esas alteraciones importantes, ojo, tiempo, parto, shock, la población intravascular. Bien ambicioso, ¿no? Pero por lo menos tener una base teórica para ir a la práctica. Algún día se dará. Hay que tener contenidos que vamos a hablar ahora: el tronco, el émbolo, el parto, el shock y la coagulación intravascular incidental. Uno dirá, ¿todo eso me tiene que entrar en la cabeza? No. Es una información que tú tienes que saber discernir y tomarlo más. Pero algo muy importante que tiene que suceder es eso, que tenemos que entender. Bien, si nosotros queremos hablar de trombosis, primero tenemos que recordar la hemostasia. ¿Recuerda la hemostasia? Que es un mecanismo fisiológico, ¿sí? ¿De acuerdo o no te acuerdas? Por lo menos el nombre te debes de acordar, ¿no? Que ya es bastante ya. Pero la hemostasia también significa ¿qué cosa? Significa que mecanismo por el cual trato de qué cosa, de que la lesión de un vaso sanguíneo, ¿no?, donde sale la sangre, pues evitar esa más pérdida de sangre. Y para que eso suceda, necesariamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner un tapón ahí, ¿sí o no? Amarrar, qué sé yo, evitar. O sea, el mecanismo fisiológico lo que busca es eso: evitar la pérdida de sangre ante un daño al vaso sanguíneo. Y por eso los eventos se dan en fases, ¿no? Acá está el daño, acá está el daño, y acá hay un daño endotelial, principalmente endotelio, ¿no? Si tú te das cuenta en esta figura, acá hay endotelio, no hay endotelio. Y el subendotelio se expone, y cuando se expone el subendotelio, ¿qué hace? Lo primero que hace, bueno, lo primero, la primera fase dice que hay una vasoconstricción. Entonces el vaso sanguíneo trata de contraerse para evitar, ¿no?, bajar su luz para evitar que pierda sangre. Pero no es suficiente, ¿sí? Acá tiene que poner un tapón. Y por eso lo primero que entra acá, ¿quiénes son? Las plaquetas. Las plaquetas. Cuando no hay endotelio, las plaquetas pueden adherirse al subendotelio. El colágeno subendotelio permite la adhesión de las plaquetas. Y así las plaquetas se van posicionando en este sitio donde no hay endotelio, para evitar justamente esto, ¿vale? Entonces, pero esto no es suficiente. Ahí le llaman la hemostasia primaria o también la etapa primaria, pero no es suficiente, es débil. Cualquier cosa puede romper esta unión y perder la sangre. Por eso, la hemostasia secundaria o la hemostasia primaria se da cuando ¿qué? Cuando se comienza o se inicia la cascada de la coagulación. Cuando tenemos un producto que es la trombina, que esta trombina va a mediar, ¿no?, la transformación de una proteína muy importante en el plasma sanguíneo, que es el fibrinógeno, que se va a transformar en fibrina. Pero no basta que solamente se transforme en fibrina, sino esta tiene que polimerizarse para que se convierta en una fibrilla. Y así, muchas fibrillas que van a estar aquí formando una red junto con las plaquetas, probablemente también algunos glóbulos rojos y de repente algunos leucocitos, y justo se posicionan en este sitio donde ha ocurrido este daño, especialmente de tiempo. Y es suficiente, se acabó, ahí está. Eso es todo el evento que sucede cuando agarran y te sacan sangre acá de la brazo, o no, o sigue sangrando. Debe decir, por favor, ahí, y bien apretadito, ¿no? Unos cuantos minutos y se acabó. Ya no salió la sangre. Porque se está dando los eventos, ¿no? Primero será la presión, las plaquetas, y luego ya no sale nada, ¿sí o no? Y cuando ya no sale nada es porque ya ocurrió esto, ¿no? El tapón verdadero o la hemostasia secundaria. Miren, cuando hablamos de trombosis, porque esto es lo que ocurre fisiológicamente y esto es lo que ocurre patológicamente. Entonces, ¿hay una diferencia entre estos dos? Necesariamente tiene que haberla, ¿sí? Ahora, mira lo que sucede cuando solamente se quiere poner un tapón, pero a la vez también tiene que darse los fenómenos de reparación del vaso, ¿sí o no? Se tiene que recuperar. El tapón solamente está para que no se pierda la sangre, pero también
también el suficiente tiempo para que se den los fenómenos de reparación de daños. Y después vendrá un sistema que se llama el sistema fibrinolítico, lo va a tener que degradar. Y el vaso queda como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo es eso? Como si no hubiera pasado nada con el perdón. El perdón, que no el perdón que te doy yo, tú, no, pareja, todo lo que quieras. Porque hay algunos que dicen, el perdón pero no olvido. ¿Sabes cómo se llama eso? Una gran mentira, porque no te está perdonando. El perdón es el olvido, cuenta nueva, no pasó nada, otra vez de nuevo. Eso es. Entonces el perdón viene de Dios, no viene de ti. Un perdón antes de hacer un favor más a ti, pero. Bien, ahora sí. Bien, entonces, miren, la diferencia es que todo esto fisiológico, lo único que hace es estar acá en la zona donde está la lesión. Pero mira lo que sucede en un trombo, miren. Hay más fibrina, hay más plaquetas, hay más glóbulos rojos, hasta los leucocitos hay también. Pero mira el tamaño que tiene. Y mira lo que deja de luz. Mira, es ¿está produciendo succión o no está produciendo succión? Entonces, si nosotros queremos hacer una comparación, podemos decir, un coágulo que se forma porque hay daño de la pared del vaso sanguíneo, es un coágulo que está ahí, que evita la pérdida de sangre, pero que también va a permanecer hasta que se den todos los fenómenos de reparación y el vaso vuelve a su normalidad. Pero un trombo, no. Un trombo que produce obstrucción. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de la obstrucción, ¿no? A ver, si es un arterio, ¿cuál será la primera consecuencia de la obstrucción? La hipoxia. La polisquemia. Porque esto también, este coágulo que se forma acá, que se llama trombo, puede llegar a tapar toda la luz. Toda la luz. ¿Y qué va a pasar con esa área de tejido que tiene que llegar si está totalmente bloqueada? ¿Vivirá? ¿Morirá? ¿Qué dicen ustedes? Es una pena. ¿Qué pasará? ¿Cómo se le llama al tejido muerto? Así debe contestar. ¿Cuál será la consecuencia? Si es completo, nada. Pero si está experimentando la hipoxia, ¿qué lesión puede ocurrir? No sé qué tirar. Si hay hipoxia, la hipoxia, ¿qué nos llevará? Hemos dicho, si es total, me lleva a la necrosis. Pero si es parcial y hay hipoxia, ¿a qué tipo de lesión me llevará? A una lesión reversible. Si es total, te llevará a una irreversible, que es una necrosis. Y cuando hay una necrosis por isquemia, a eso se le llama infarto. Pero no te preocupes, ahorita vamos a hablar de ello. Estoy diciendo para animarte que puedas escuchar y no te duermes. Yo lo veo todo el día. Era porque están asustados. Muy bien, acá está la cascada de la coagulación que lo han puesto así. A mí no me gusta eso negro, qué feo. Pero lo único que quiero resaltar acá, en este dibujo de la cascada de la coagulación, ¿te acuerdas de los factores de la coagulación? Seguro que algunos se lo han aprendido de memoria todos los factores que ahora no te acuerdas de nada. Gastando tu memoria por la memoria. Ay, bueno. Yo intenté hacerlo y cómo lo sé. Todo el tiempo. Y aquí está, esta, la trombina. Toda la cascada es una serie de activaciones. El activador, no sé cuánto, y se parte de dónde? Del factor 12, ¿no? El factor 12 es el que despierta todo el mundo. Y no lo hace solo porque también tiene estilo. El intrínseco, el extrínseco, y llega un momento en que los dos ya no había conjunto. Pero aquí está la cosa, la trombina. La trombina necesariamente, nos dice acá, media la transformación fibrinoide-fibrina, elemento muy importante central de la cascada. Eso es lo que dice la patología estructural de funcionamiento. ¿Por qué? Porque justamente esta trombina va a mediar este cambio, ¿no? Esta transformación del fibrinoso
plaquetas. Miren chicos, como ustedes pueden ver, las plaquetas, la principal célula que acude, ¿no? Una vez que no hay endotelio, la plaqueta va para allá. Y es que el endotelio se oye menos, sino que hay, ¿qué cosa? Moléculas de superficie que van a favorecer esta. Y si no hay esta, puede llevarnos, nos dice, a una deficiencia, ¿no? Esta, no me acuerdo el número de, creo que tiene el número de separación, es el factor de von Willebrand, que justamente lo expone el subendotelio, que es la fibra polar. Y está el factor de von Willebrand. La deficiencia de esto, o sea, si no hay esto, las plaquetas nunca se van a dar. Y el individuo, por alguna lesión, un golpe cualquiera, siempre está, ¿qué cosa? Sangrando. Pero también las plaquetas también tienen, ¿no? También tienen estas moléculas que les ayudan a adherirse, ¿no? Ahí está, la GPLB. Y esta GPLB, si no hay, va a sufrir de una enfermedad, el síndrome de Bernard-Soulier. La GPLB es una glucoproteína LB, receptor de superficie de plaquetas y colágenos. Se media la unión, si no, no se puede producir. Como tú puedes ver, además existen también otras moléculas, ¿no?, que atraen al fibrinógeno. El fibrinógeno es la proteína de la sangre, y a través de esta, ¿cuál es esta? Este complejo GPLB3A une a las plaquetas a otra plaqueta. Y así sucede. Este es otro complejo, otro factor, que si no hay, también va a producir una enfermedad como es la deficiencia trombasteria de ese plasma. Entonces imaginen todo lo que hay en el humano, todo. Hay muchas enfermedades, hay muchas cosas que también se puede dar en los animales. Pero los animales necesariamente tienen que ser animales que tengan larga vida. Los que tienen larga vida, ¿quiénes son? Las mascotas, ¿sí? Vamos a ver una vaca con un factor deficiente de von Willebrand, ¿no? Al tocar la mano en la cama nomás, no cada industrial. No hay forma de poder darle un tratamiento, ¿sí? De un individuo que va para la producción y está conmemorando. Entonces, por eso las enfermedades que muchas veces afectan a los hombres también puede estar afectando a los animales, pero que tienen larga vida, y el cual también el encargado, el dueño, pone por eso, ¿no? Paga por eso. En cambio, el productor, hacer un tratamiento largo significa qué cosa? Pérdida económica. O sea, ya no va a recibir la misma ganancia si no hubiera eso. Entonces, no le conviene acabar. Muy abatido, seguimos de cara. Bueno, el rol de la proteína no solamente está relacionado a la hemostasia, miren todo lo que puede hacer el tienen acción sobre el endotelio, indirectamente también sobre células que intervienen en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, miren, activa a los linfocitos, activa a los monocitos, que son esos macrófagos, a producir sustancias que van a intervenir también o que van a producir los factores de crecimiento. La trombina activa al endotelio para que produzca sustancias también. Y son sustancias que muchas de ellas intervienen en la inflamación. Bueno, y así como está el factor, el sistema de coagulación o la cascada de la coagulación, esta tiene que ser necesariamente regular y controlada. Otro sistema, podemos decir que se le opone o que lo degrada. ¿Cómo se llama ese sistema? El sistema lisis viene de degradación. Entonces, este sistema fibrinolítico es un sistema que le dice a esta formación de coágulo hasta acá nomás, y aquí no te puede pasar. Por eso es controlar y regular, para que no forme lo que estamos viendo patológicamente, que son de cosas los coágulos que producen. Así como se activa la cascada de la coagulación,
coagulación también se activa al mismo tiempo el sistema final. ¿Y quién regula el regulador? También hay caso. Allí creo que está dicho que son las proteasas, de alfa-2 antiplasmina, que va a unirse a la plasmina libre y va a dejar, no va a permitir que siga degradando. Bueno, trombosis. Entonces, dice, la trombosis es la formación de masa hemática sólida dentro de los vasos durante la vida, y la masa, o sea, el coágulo se llama trombo. Como hemos visto en la figura anterior, el trombo tiene todos los componentes que tiene un coágulo, tiene fibrina, tiene glóbulo rojo, tiene plaquetas, pero produce otros. Y nos dice que debemos de diferenciarlo de los coágulos. Miren lo que dice, o sea, yo creo que nos está desafiando nuestra inteligencia, lo que dice. Debe de diferenciar de los coágulos que se forman fuera de los vasos sanguíneos. Si estamos hablando que se está dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, los coágulos que están fuera de los vasos sanguíneos. Porque recuerden, ¿qué hacen los glóbulos rojos fuera de los vasos sanguíneos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Es como el pez, ¿qué? Nada. Y lo primero que va a hacer la sangre que sale fuera de los vasos sanguíneos, ¿qué cosa es? Coagularse. Entonces no hay modo de que nos podamos equivocar un trombo con un coágulo que está fuera de los vasos sanguíneos. Pero también nos dice, pero también aquí sí viene la cosa, ya que creo que sí buscan nuestro intelecto para poder diferenciarlo. Entonces, debe de diferenciarlo de los coágulos que se forman tras la muerte, o sea, los llamados coágulos post-mortem. ¿Y cómo lo haré? ¿Cómo poder diferenciar un coágulo post-mortem de un trombo? ¿Quieres saber? No te duermas, ¿ya? No te duermas porque ahorita lo vas a averiguar cómo lo vas a averiguar. Bueno, para hablar acerca de trombosis y hablar de la patogenia, nos dicen que hay 3 factores que predisponen a la formación de trombosis. Por eso, como son 3, se llaman la triada de Virchow. Y lo dibujan como un triángulo. Donde nos dicen que primero, número 1 que está arriba, dice, el triángulo es la lesión endotelial. Quiere decir que cualquier causa que me produzca lesión endotelial es posible que me produzca ¿qué? Luego me dice que las alteraciones del flujo sanguíneo también me pueden producir trombo. ¿Así? ¿Y cuáles? Dice, las alteraciones del flujo sanguíneo por si acaso forman trombos, ¿sabes? Y tú te vas contento diciendo que las alteraciones. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esas alteraciones del flujo sanguíneo? Te ponen 2 cosas: turbulencia y éxtasis. O éxtasis. El éxtasis es sinónimo de qué? Sinónimo de congestión. La turbulencia para el lado de la arteria y la congestión para el lado de las. Y tercero, no sé si ustedes habrán escuchado esa palabra, dice la hipercoagulabilidad. ¿De quién? ¿De quién cree que es la hipercoagulabilidad? ¿De quién? De la sangre. ¿Cómo se llama eso? Como siempre he dicho lo siguiente, se llama lógica. Allá se dice lógica. Nada de patología, todo es lógica. Por eso es que a la triada de Virchow
esta manera, en un triángulo, donde siempre está considerada la lesión endotelial arriba. Miren, Zachary antes siempre ponía la flecha de arriba del lesión endotelial bien desarrolladita, bien bonita, la primera. Ahora ya no lo quiero poner. Yo sigo pensando que la lesión endotelial es el principal factor predisponente para la tuberculosis. Y luego a los costados, los otros ángulos, está el éxtasis, la turbulencia y la hipercoagulación. Creo que ahí está en inglés, aunque ustedes saben bastante. Y si no, pues el traductor nomás. Miren, cuando se habla de turbulencia, se habla de que hay una alteración en el flujo, ¿sí? El flujo generalmente tiene un orden. Vamos a hablar también del orden. El orden en el cual los elementos sanguíneos y el elemento líquido, que es el plasma, tienen un orden en un vaso sanguíneo cuando circulan. Entonces, todos los elementos celulares circulan en el centro como si fuera un eje, que es el eje axial. Y por ahí circulan todos los elementos celulares. Las plaquetas, que son las más pequeñas, en la periferia de esta columna axial, a una gran velocidad si lo comparamos con el plasma. En cambio, el plasma está contenido y es el único que tiene contacto con el endotelio. Y ese es el orden, así circula la sangre, de esa manera. Entonces, cuando viene una turbulencia que desarma esto, ¿qué es lo que puede hacer? Que las plaquetas comienzan a ¿qué? Adherirse al endotelio. Y esta turbulencia, como es un cambio de una corriente ordenada, puede producir choques también contra el endotelio y producir daño. Por eso dice que la turbulencia puede llevar también a una lesión endotelial. Como ves ahí, esta flecha que va y viene. La lesión endotelial puede llevar a este cambio en el flujo y lo mismo, estos cambios en el flujo pueden llevar a una lesión. En estas, dice que cuando hay congestión, hemos dicho que cuando hay congestión, ¿qué es lo que pasa? Que los glóbulos rojos están llenos, ¿no? Llenos en las venas, en los capilares, etc. Entonces, como se llena de tanto elemento celular, el flujo sanguíneo se va a hacer más lento. Y que esta lentitud puede llevar inclusive a un estado de hipoxia, pero ¿a quién? No a los elementos celulares que están en la sangre, sino al endotelio. Y estos pueden producir daños y las células endoteliales se pueden dañar, y se desprenden. En cambio, el subendotelio, que ya da pie para la formación de. Por eso dice que todos los flujos aquí, tanto la turbulencia como el éxtasis, me puede llegar a producir. Ya han visto que cuando hay lesión endotelial, el endotelio se daña y deja libre el subendotelio, ¡pum! Salta se lanza y de repente favorecida por esos cambios en los flujos sanguíneos. Y también nos dicen que la hipercoagulabilidad también, porque ¿qué dice hipercoagulabilidad? ¿Qué significa hipercoagulabilidad? Crece, está más, o sea, tiene un aumento en la coagulabilidad de la sangre, o sea, hay situaciones en las cuales permite eso, ¿no? La sangre puede tender a esta hipercoagulabilidad. Y nos dicen, ¿en qué casos? Inflamación, la actividad plaquetaria alterada, supongo que debe ser, dice diabetes mellitus, síndrome nefrótico, neoplasias malignas, enfermedad del corazón, la uremia, el factor activador de la coagulación, síndrome nefrótico, coagulación intravascular diseminada, deficiencia del factor antitrombótico, la coagulación intravascular diseminada, enfermedades hepáticas. O sea, hay un montón de cosas que te puede llevar a la hipercoagulabilidad. Pero que tanto una sola.
Y además dice que la lesión endotelial también me puede llevar a un estado de si la lesión endotelial te hace perder líquido, la sangre se vuelve más densa, puede llevar también a una hipertrofia. Bien, acá está el flujo sanguíneo laminar, dice. ¿Por qué? Porque hay un orden, todos los elementos celulares en una columna y los únicos que tienen contacto con el endotelio solamente es el plasma. Bueno, a mí no me gusta mucho esta figura porque se va para todos lados. Es como tú estás en el medio y no sabes para dónde te quieres ir. A mí no me parece. Bueno, pero finalmente que el tronco se el centro. El tronco, acá, primero arriba y abajo. Primero arriba, por supuesto, dice masa hemática sólida dentro de los vasos sanguíneos y durante la vida. Pero una masa hemática también me va a producir si tengo lesión. Me saca sangre, se va a producir una masa hemática. Ahí faltaría algo más. Se produce ¿qué? Obstrucción. Ahí sería como. Bien, y después nos dicen abajo, ojo, nos dice, oye, ¿cuál es la evolución de los troncos? O sea, ¿en qué termina un tronco? Ya eso lo dejamos para después. Vamos para esta flechaza que está acá arriba grande y dice, sus componentes del tronco, principalmente, ¿qué dice? Fibrina. Todo lo que contenga proteínas siempre se va a tener un color rosado. Y ojo, nos dice, tiene zona de adherencia. Un tronco tiene zona de adherencia. Nos dice, pero no te olvides que las plaquetas juegan un papel muy importante en la formación del tronco. Pero microscópicamente no se pueden ver claramente a las plaquetas. Las plaquetas no se tienen ni con eosina, tampoco se pueden ver. Microscópicamente no las podemos observar. A veces sí se ven, pero se verá algunas de repente, pero es difícil. Pero por eso dice, el componente principal de un tronco es la fibra, pero sabemos que las plaquetas cumplen un papel fundamental. Y también te has dicho que el tronco tiene zona de adherencia. Como el principal factor predisponente del tronco es la lesión endotelial. Y tú has visto que cuando el endotelio, cuando el endotelio se desprende y deja el subendotelio y expone el tejido conjuntivo, las fibras colágenas del subendotelio, ellas atraen también, que tienes un factor de superficie que atrae a las. Entonces, por eso, siempre los troncos que tienen son adherentes. Entonces, tú vas a ver en una zona que no hay endotelio, ahí está la fibra. O sea, está la fibra colágena y luego la fibra. La zona de adherencia puede ser pequeña, puede ser extensa, pero siempre tiene una zona de adherencia en la mayoría de los casos. Ya sea que se forme en la vena, ya sea que se forme en la. El hecho es que cuando tú estás haciendo una necropsia, vas a encontrar de repente un coágulo y vas a intentar sacarlo y no vas a poder. Claro que si lo vas a arrancar como un salvaje, una salvaje, la vas a desprender. Pero también sucede que si hay una adherencia y cuando lo desprendes habrá una zona que será irregular y que coincide con lo que está sacando. Por lo menos eso nos queda. Si ya lo ¿entendido? En cambio, los coágulos que se forman después de muerto, ¿tú has visto cuando alguna vez has sacado un coágulo de una vena? Y sale de la forma de la vena. Si la vena está acá y después tiene dos ramos que se van para allá, y sale un muñeco que está con los brazos abiertos. ¿No? Especialmente las venas. Nunca has sacado
acá nos ponen de frente los factores que predisponen. O sea, la tríada de Virchow te la ponen acá, ¿no? La lesión endotelial, la alteración del flujo sanguíneo y la hipercoagulación. Cuando es lesión endotelial, dice que la lesión endotelial puede darse por toxinas, por inflamación y por otras cosas más, ¿eh? La hipercoagulabilidad del no primaria y secundaria, la alteración del flujo sanguíneo, la turbulencia, el éxtasis. Y bueno, ya nos dijeron, mira, todo lo que hemos estado hablando está acá, pero de esto no hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es el destino? ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Ya pues se terminó. ¿Y entonces qué pasó? Es como decir que ya, y está todo el drama ahí, ¿y qué termina? ¿Qué termina la película? ¿Qué termina la serie? Bien, bueno. A veces ni siquiera termina. Y la gente está, y solamente lo único que quieren es la audiencia. Y tu casa. Tengo que ver la segunda temporada, tengo que ver la tercera, ya salió la cuarta, la quinta, y así siempre te tiene. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el trombo? ¿Cuál es el destino? ¿En qué va a terminar? O no se termina nunca. La primera nos dice la propagación. Trombos acumulados en fibrina de plaquetas. Es que la propagación significa que el trombo puede crecer. El trombo se está formando justo en la zona donde hay una lesión endotelial. Pero también puede crecer el trombo. En longitud, mira, en longitud. Puede crecer también en diámetro y tapa todo, pero también puede crecer en longitud. A eso es el tema. Ahora nos dice, puede haber disolución. ¿Qué quiere decir? Que el sistema fibrinolítico va a encargarse de producir la degradación de toda esta fibrina o de todo este trombo y se dan los fenómenos de reparación y el vaso sanguíneo vuelve a la normalidad, no pasó nada. Pero también dentro de esta disolución puede ser que el daño sea tan grave que el vaso sanguíneo no va a llevar a la normalidad, sino que su pared se vuelve gruesa. Entonces hay un fenómeno de reparación a través de la cicatrización y que puede engrosar la pared. ¿Cómo se va a ver? Como si fuera el bache de una pista, ¿no? Que se levanta y que también puede producir flujo. Luego, la tercera, que es bastante importante, es el embolio. Perdón, embolio, sí. Quiere decir que los trombos, esos trombos se pueden desprender. Parte de ellos se pueden desprender y van a viajar por la sangre. Se desprenden y comienzan a viajar por la sangre. Cuando se desprende y viaja por la sangre, a eso le llamamos embolio. Y acá lo importante es, ¿y a dónde llegan, sí o no? ¿A dónde llegan? ¿Saben hasta dónde llegan? Hasta donde ya no puedan pasar. Hasta donde el vaso, el diámetro del vaso es tan pequeño que el trombo ya no puede pasar. Entonces, si ya no puede pasar, ¿qué es lo que pasa? Comienza ¿qué? A obstruir. Entonces, el émbolo se convierte en un trombo émbolo porque ha viajado por la sangre, por el flujo sanguíneo, por la circulación. ¿Y trombo por qué? Porque está produciendo obstrucción. ¿Y por qué utilizan el término embolia? Embolia es sinónimo de tromboembolia. ¿Qué te quiere decir? Donde se han quedado impactados estos centros. Y eso va a depender mucho de dónde se han formado o de dónde se han desprendido estos trombos, que ya vamos a ver como 4 situaciones. La última nos dice que los émbolos, los trombos se pueden organizar. Muy bien, ¿cómo se organizan? Dice, va a haber una organización y una recanalización. Miren, el trombo puede llegar a producir vasos sanguíneos que atraviesen el trombo para tratar de restablecer nuevamente la circulación. Pero en eso, ¿cuándo sucede eso? Cuando los trombos cuando producen una succión total. Y esos trombos se les llaman trombos oclusivos, o también llamados los trombos
acá puede ser que el destino es que lo disuelva el trombo y el vaso vuelva a la normalidad. Puede ser que este trombo se desprenda y forme qué cosa. Puede ser que el trombo crezca y ocupe toda la luz. Y esto se llama fusivo, también concluyente. Esto puede llegar a organizarse, o también puede llegar a organizarse y recanalizarse. Forman vasos que atraviesan el trombo y tratan de restablecer nuevamente la circulación. Bien, ¿qué les parece? Este es, dice, el corte de una arteria y una vena femoral. Esa es la vena, esta es la arteria. Siempre la arteria es más pequeña. A ver, creo que se ve la elástica, ¿no? Está bien rosadita, pero ahora creo que es la elástica. La elástica interna. Todo esto que está dentro, bueno, que está bien rosada, no se nota la diferencia, porque hay una elástica, porque es la elástica, y todo eso es el trombo. Y esto que se ven acá, estos agujeros que no tienen una forma definida, son los vasos sanguíneos que están. O sea, este es un trombo organizado y recanalizado. ¿Y este trombo qué les parece? Esta es una vena. Todo lo rosado que tú ves acá, ¿qué cosa es? Y lo rojo, ¿qué cosas son? Los glóbulos y los glóbulos. Este es un trombo reciente y este es un trombo antiguo. Y es un trombo recanalizado, organizado y recanalizado. Y este recién se formó. Ahora mira, a ver, traten de mirar ustedes que ya cuando vean su clase, o de, si ven algún tipo de límite entre el trombo y el vaso sanguíneo. El límite serán las células endoteliales. Miren si pueden reconocer acá. Y miren acá también donde sí reconocen el endotelio y donde ya no se ve el endotelio. Me parece que esta zona no se ve nada, no se ve endotelio, sino miren la fibrina, es probable que acá esté la zona de adherencia. Ahora no van a creer que siempre van a ver la zona de adherencia. De repente en los cortes, si se ven microscópicamente, no se ve la zona de adherencia. Bueno, esta es una fotografía del Atlas de Anatomía Patológica de Stevens y Lowe, donde nos muestra, miren, los vasos formados que están atravesando el trombo. Grandes. Toda la luz del vaso, los tres vasos que ha entrado en el proceso de recanalización. Este es otro trombo, miren, y se nota muy bien la zona de adherencia, ¿no? Acá. Acá está la zona de adherencia. ¿Ven? ¿Se nota? Pero este es un trombo que tampoco no es reciente, hay fibrina, todo, pero acá miren, ya se están formando ¿qué cosa? Los vasos sanguíneos. Ay, ¿cómo reconozco? Los vasos sanguíneos los vamos a conocer porque los vasos sanguíneos tienen endotelio. Si acá hay un espacio que no tiene endotelio, ya no están formando, son espacios. Entonces, para que digas, mira, acá se está recanalizando, necesariamente hay que ver si tiene. Bien, clasificación macroscópica de los trombos. Entonces, hay un trombo blanco también llamado larracio, que suele, que es un color blanco, que dicen larracio blanco, que es de color blanco o gris, y tiene un aspecto coraliforme, o sea, tiene un aspecto como el coral. ¿Conocen el coral? Yo creo que sí lo han visto. Si no, compran un chorro, compran un chorro. Y en la concha del chorro ustedes van a ver este cimitos blanquecinos, ese es el coral. Y el mar puede ver el coral sobre las rocas, etc. Pero acá, ¿qué es lo que nos quieren decir que se parece al coral? Primero que es blanco, segundo que tiene una superficie que no es regular, que tiene muchas crestas, y que así es este trombo blanco larracio, que generalmente suele presentarse
en las arteriales. Blanco, grisáceo, defecto coriforme, zona de inicio en área de turbulencia o lesión endotelial, aspecto rugoso. Compuesto por qué? Principalmente por plaquetas, por fibrina, algunos leucocitos y casi nada o muy pocos eritos. Y suele presentarse así, pues mira, por eso te ponen este dibujo. Esto de acá que parece lila, o lila, perdón, es el endotelio. Y mira acá qué pasó. ¿Qué pasó acá? No hay endotelio. Por lo tanto, pues, la zona, ¿cómo se llama acá? Zona de adherencia. Y esa es la zona de adherencia. Que identifica o distingue al trombo. Otro detalle más, miren, acá está el trombo. Generalmente dice que los trombos en las arterias son trombos murales. ¿Por qué dicen mural? Porque crecen a un lado de la pared. Y que no, muchas veces ni siquiera cubren todo la luz, o sea, no son concluyentes. Pero sí pueden propagarse. Miren, quédese bien. Tú ves acá esta línea paralela al resto del vaso sanguíneo, pero justamente acá, en esta zona, no hay endotelio. Quiere decir que esta zona es su zona de adherencia. Y crece en favor de la corriente sanguínea. Y acá tú te pones moscas. Si este crece en favor de la corriente sanguínea, entonces habrá otro que crece contra la corriente. ¿Quién será? El que sigue. ¿Cómo se llama? El trombo rojo, o también llamado pulgónico. Este trombo rojo es igualito que un coágulo que tú conoces y que yo conozco. Así como es un coágulo así rojo, latinoso, este trombo que se forma en las venas es de esa manera, rojo. Por eso le llaman también pulgónico. En vena se inicia por éxtasis, prolongado en la zona, tienen todos los elementos de la sangre, pero están desordenados. Hay pocas plaquetas, hay fibrina, pero los glóbulos rojos son los que más hay. Otro detalle más, miren, otro detalle más es que generalmente siempre termina, ¿qué cosa? Miren que acá, ocupando toda acá también, mismo, toda la luz. Pero acá me dice, acá miren, acá dice toda la luz, pero no hay zona de adherencia, ¿no? Está mal. No puede ser. Bueno, y acá sí, te dice que hay una zona de adherencia. Y comienzas a ver, acá hay endotelio, y acá en esta zona ya no hay. Hasta acá llega el endotelio, acá sigue el endotelio, pero ocupa todo el lugar y ya esta debe ser la zona de adherencia. Otro detalle más con respecto a este trombo es que crece contra la corriente. Van dos, ¿no? Primero blanco, segundo rojo y tercero lo que a muchos les gusta, que son los mixtos, el trombo. El trombo mixto es la alternancia de la parte roja y la parte blanca. Y así van conformando agregados con glóbulos rojos y fibrina, y el otro agregado con fibrina solamente, y plaquetas, y así van y van formando líneas. Y a esas líneas le llaman las líneas de sangre. Así se escribe sangre, ¿de acuerdo? Z-H, líneas de sangre. Entonces, ¿cómo puedo reconocer que estoy viendo un poco visto? Porque puedo ver las líneas de sangre. Se supone que las líneas de sangre son las que están formadas por estas líneas de la circulación de rojo y blanco. Lo malo rojo son las líneas de sangre. Y acá nos hacen un dibujo, porque así se debe reconocer de un trombo, con el dibujo, porque después microscópicamente es bien difícil poderlo sacar. No crece así, longitudinal. Acá, en la A, que ves acá, es la zona de adherencia, ¿sí o no? No hay endotelio. La B es el cuerpo del trombo. Y la C es la cola del trombo. Y acá esta cola se puede ver.
rojo ni en el blanco hay esto, solamente en el trombo. Y nos pone acá con una figura, entonces Sácalo y nos dice, mira, esto que está acá, es una arteria mesentérica de un caballo. ¿Ves la luz? Naranja, no ves la luz porque está ocupado por qué? Y se supone que si está ocupando toda la luz es un trombo óculo y es llamado oclusivo. Pero ves acá, no son las pálidas con unas rojitas más oscuritas que van a formar esas líneas, que a esas líneas le llaman la línea de sangre. Y lo dice Sácalo, porque debería de verse de esta manera, así, bueno, pues es lo único que queda. Entonces, estas líneas se llaman las líneas de sangre, esa es la arteria mesentérica anterior, que la causa de esto, ¿saben quién es? Un parásito. Acá cumple parte de su ciclo de vida parásito, que es el estrónquilus vulgaris. Ahora, ¿cuál será la consecuencia? Chicos, miren, totalmente cerrado. ¿A quién irriga la arteria mesentérica anterior? Irriga el jardín, la maceta, mesentérica anterior. Bueno, toda la parte de gastroentérica, pero principalmente las cámaras de fermentación, el ciego, el colon, no tiene el colon mayor, tiene estas cámaras así. Imagínense que si le cierran acá, ¿cómo estará el colon y el ciego? Le falta irrigación. Cuando falta irrigación, ¿saben lo primero que se manifiesta cuando hay esto? ¿Saben cuál es? El dolor. Cuando un médico no tiene irrigación, tiene la necrosis, duele. ¿Y el caballo qué hace? Tiene dolor, ¿sí o no? ¿Dónde? En los intestinos. Tiene cólica. Y se tira. Se revuelca el dolor. El no puede soportar el dolor. Eso. Y muchas veces estos revuelcos traen consigo también consecuencias. ¿Cuáles son? Que se desplaza el ciego, se desplaza el colon, la flexura pélvica que no tiene, pero ya están entrando qué cosa en necrosis. Esa es la cámara de la producción. Mucho. Bien, luego también podemos ver, eso fue macroscópicamente, ¿sí? El trombo blanco, el trombo rojo y el trombo gris. Pero también microscópicamente hay un tipo de trombo que se llama los microtrombos. Y los microtrombos están presentes en la microcirculación. En la microcirculación. En la microcirculación. ¿Y quiénes conforman la microcirculación? Areolas, capilares, la microcirculación. Compuestos principalmente por plaquetas y fibrina. Yo diría lo que se ve fibrina, porque tú ves acá, todo esto rosado que tú ves acá, ¿qué cosa es? Dice que este es un, microtrombo en la arteriola pulmonar pequeña. Daño difuso alveolar. Dice daño difuso alveolar, pero también está provocando el daño de las arteriolas. Acá también está microtrombo, dice, en arteriolas pulmonares. Ahí está. Fibrina y glóbulo rojo. Fibrina y glóbulo rojo. Esos son los micro. Trombos murales, nos dicen otra forma, supongo, de clasificación. ¿Cómo se ven? Los trombos murales son los que estamos ocupando, son formados en la pared. Y producen obstrucciones de tipo parcial. Y los trombos ocluyentes, o también llamados oclusivos, ocupan toda la ilusión.
asociado a daño endotelial, grandes arterias, cavidades cardíacas, no fluyen todo el tiempo. Entonces, estos trombos orales que pueden estar acá también pueden producir vegetación. Estas vegetaciones necesariamente van a crecer ¿dónde? En las válvulas. ¿En qué válvulas? En las válvulas del corazón y en las válvulas de las grandes arterias que salen del corazón. Entonces tengo la válvula atrioventricular izquierda, llamada también mitral, y la válvula atrioventricular derecha, o también llamada tricúspide. Entonces, ¿por qué le llamas vegetaciones o trombos vegetantes o vegetaciones? ¿Saben por qué? Miren esto. Todo esto que ustedes ven acá, esto blanco que ustedes ven acá, hay cualquier cantidad de fibrina, tanta fibrina que parecería, ¿qué cosa? Parecería la cabeza de la coliflor. Ahora, ¿conocen la coliflor? Y si no conoces, te vas al mercado, te compras una cabeza de coliflor, las ancochas, revuelves tu huevo y haces un arrebozado de verduras. Ahora, si quieres castigarte, te haces tu guiso de coliflor. Y me para la casa. Y bueno, la casa, si quieres, ¿sabes? Y alguien que no, bueno, te voy a hacer una comparación. ¿Conoces el brócoli? El brócoli es verde, en cambio la coliflor tiene la cabeza blanca, ¿ya? Entonces, pero acá, como tú puedes ver, ustedes pueden ver todos acá, miren, hay bastantes, ¿sí o no? Tanto que se asemeja a la cabeza del coliflor. Por eso le dicen vegetal. Pero ¿por qué hay tanto? No sería la pregunta, ¿por qué hay tanto? Nadie quiere preguntarse, supongo que todos estarán ahí, ¿por qué hay tanto? ¿Saben por qué hay tanto? Porque esto no se forma solamente por una lesión endotelial, sino acá hay un agente, y es un agente infeccioso, generalmente siempre es una bacteria. La bacteria viene acá y se asienta en la válvula, en el endocardio de la válvula. O sea, esta bacteria está esperando ahí que el endocardio se desprenda ahí algo y se lanza. Entonces, la bacteria exacerba esta producción de fibrina. Porque se supone que si entra un agente infeccioso, tiene que reaccionar o producir una inflamación. Pero como es un endocardio y las válvulas no tienen vasos sanguíneos, la única forma que puede expresar esto es produciendo bastante fibrina, como parte del daño y como parte de repente de la inflamación. Por eso es tan exacerbado que forman esas cabezas. A eso le dice. Y esta cabeza de coliflor puede presentarse en la válvula atrioventricular izquierda, en la válvula atrioventricular derecha, puede presentarse también en las válvulas semilunares de la arteria pulmonar y también de la arteria aorta. Acá el problema es que estas cabezas de ahí que ustedes ven, ahí está hecha la cabeza de coliflor, con la corriente sanguínea se pueden desprender y bajar por la corriente. ¿Se van a formar qué? Embolio. Y cuando se obstruye, ¿cómo se llamará? Cuando le llaman embolio. Cuando utilizan el término embolia, lo único que están diciendo que hay tromboémbolos que se han impactado por el pulmón, por el riñón. Eso va a depender mucho de dónde se ha desprendido. Por eso vamos a ver la siguiente situación. Despiertos, ¿ah? Acá nos dice la profesora que dice, mira, bacterias, principalmente bacterias, algunos hongos también dicen, que van a adherirse a las células, pero principalmente son bacterias. Y estas bacterias van a ser variadas, va a depender mucho de la especie que está. Vamos a ver las situaciones. Comenzamos por la primera. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Una embolia es el proceso clínico patológico consecuencia.
tromboémbolos, cuando los émbolos son fragmentados, cuando los émbolos son fragmentos de trombos que viajan por la corriente y se han detenido en vasos demasiado pequeños para que pudieran avanzar. Muy bien, hasta ahí nomás. Así quiere decir que todos los émbolos siempre van a producir ¿qué? Obstrucción. Porque se viaja por la sangre hasta llega un punto donde su tamaño ya no le permite pasar por ese vaso más. Ahora, pregunta: ¿los émbolos tendrán zona de adherencia, sí o no? Directa a la yugular. ¿Sí o no? Nada más. No escojas mucho, no pienses mucho tampoco a la hora de la mañana, solamente dile sí o no, nada. ¿Evita Chaparro, sí o no? Escoja usted, piense, diga sí o no. Lo que usted quiera. ¿Sí o no? Sí. Uvas. ¿Sí o no? Sí. ¿Conmigo? No. ¿No quiere contestar o no? Ah, no. Ramírez. Medina. ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. No. Las cuatro. Kipe. ¿No quiere o no? No, chico. Si está yéndose hasta donde no puede pasar, nada más. No se está produciendo por una lesión endotelial, ¿sí o no? Se está ¿qué cosa? Se está atorando, ¿sí o no? Ya no puede pasar, hasta ahí no puede llegar. Entonces, un émbolo no tiene zona de adherencia. Y un trombo. ¿Entienden o no entienden? Yo quiero que entiendan, no estén escribiendo ahí por la tela. Después no dicen un laboratorio y no se puede nada. Muy bien. ¿Entendido? Trombo sí, émbolo no. Pero recuerden una cosa, los trombos siempre obstruyen totalmente, ¿sí o no? Les impactan ahí. Ojo, eso no hay que ver. Vamos a ver la situación. Entonces, la primera dice: todos los trombos que se forman en las venas, cualquiera sea la vena, nos dicen, atraviesan el corazón. Todos los trombos que pueden formarse en cualquier vena, cualquiera que se te ocurra. Todos esos trombos que se forman en la vena y luego se desprende, viajan por el torrente sanguíneo, van a llegar por la vena cava, ¿sí o no? Van a atravesar el corazón y se van a impactar ¿dónde? En otro. Siempre. Todo trombo que se forma en la vena, siempre. ¿Dónde se va a impactar? En otro. ¿Dónde van a estar los tromboémbolos? En otro. ¿Dónde se va a dar la embolia? Embolia. ¿Sí? Primera situación. Segundo, cuando el tromboémbolo se forma en el corazón, en la válvula atrioventricular, vamos a poner, acá vamos a hacer una pequeña corrección. Cuando esos tromboémbolos que se han formado en la válvula semilunar de la arteria aorta, estas, en forma de vegetaciones, se van a impactar ¿dónde? En las arterias renales. ¿Dónde se van a impactar? En los riñones. Pero hay que recordarnos una cosa. Hemos dicho que estas vegetaciones se producen ¿por qué? Por bacterias. ¿Y qué van a hacer las bacterias en esos órganos? ¿Quién ha producido las bacterias en esos órganos? Bacterias. ¿Alguna vez te he hablado de bacterias y te ha relacionado alguna lesión? ¿Alguna lesión reversible, lesión irreversible, necrosis?
órganos se forman en el corazón, que en el corazón izquierdo, dice. Van por la aorta, los trombos van por la aorta y se van a impactar en las arterias que irrigan el cerebro, los riñones, el vaso, los intestinos, los miembros inferiores, se va por todo. Donde está en la válvula atrioventricular del corazón izquierdo, o sea, válvula atrioventricular de la mitral o de la cúspide. Tercera, segunda y cuarta. Cuando los trombos murales se forman en las arterias carótidas, suelen impactarse ¿dónde? En este. Curso 4. Acá solamente, acá ahora el corazón, ¿ya? Solamente la aorta, aquí en esta de trabajo. Por aorta nada más, corazón. Listo. Bien. Este es un caso bastante peculiar del gato. El gato suele producir estos trombos en el corazón del gato. Y estos suelen desprenderse, pero no se desprende solamente una pequeña cantidad, sino puede desprenderse y se van a impactar. ¿Sabes dónde se impacta? Donde termina la arteria aorta. Y a dar lugar a las arterias ilíacas. Justo acá. Suele acá impactarse acá. Algunas veces viaja y suele impactarse en algunas de las arterias ilíacas. Y si eso sucede, entonces miren que este lado de la pierna, que fue la ilíaca derecha, miren cómo se torna el color del músculo y de los tejidos versus esta casa. Entonces, como si cuando se impacta acá, justo termina acá la arteria aorta abdominal, que va a formar las dos ramas de la ilíaca, le llaman a eso el trombo cabalgante. Justo termina y hay dos bifurcaciones. Pero acá el hecho es de que esta obstrucción que busca, es una obstrucción total, comienza el gato a coger primero. La primera manifestación es que el gato comienza a comer. Y le hacen todas las pruebas que tiene que y que cada vez se va haciendo más intenso. Y comienza a dolor también. Y no es otra cosa que este trombo. Estas ponen la aorta abdominal justo mira acá. Y acá está la bifurcación. Cuando se pone acá el trombo, le dicen el trombo cabalgante. Justo antes de la bifurcación. Tromboembolismo aórtico. Bueno, y acá un poco para explicarnos, nos ponen acá el hombre, un humano, ¿sabe por qué? Porque nuestras arterias ilíacas, nuestras venas y arterias ilíacas femorales son bastante largas y bien longitudinales. Y como tú ves acá, son tan largas también que necesitan de qué, de válvulas, ¿sí o no? Para evitar qué cosa, que la sangre se pueda acumular en nuestros pies por la fuerza de la gravedad. Entonces, por eso, y además, esto también favorece, de alguna manera, contribuye a la formación de los trombos, que son bastante largos, especialmente si el individuo es anciano y está postrado por mucho tiempo. No es necesario que la persona está postrada mucho tiempo moverlo para también qué cosa estimular la circulación. Y no solamente para los humanos, también para los animales. Cuando están postraditos, es necesario también cambiar los recursos.
caso que nos tocó allá de un cabrito, se me olvidó de un cabrito, que murió y que tenía un falopemitis, o sea, el cordón umbilical estaba contaminado, una inflamación del cordón umbilical, ¿no? Y le encontramos con el síndrome de necropsia cuando le abrimos. Acá se cortó la válvula ventricular y lo que ustedes están viendo acá adentro, cositas blanquitas y que resaltan, son las cabezas de la coliflor que se formó en la válvula semilunar aórtica. Entonces se supone que acá se formó émbolo, se desprendió y fue a impactar donde en los riñones. Pueden ver que un montón de poquitos blanquecinos, ¿no? Distribuido por toda la superficie, hasta internamente se ve. Y esos son los tromboémbolos sépticos. Si viaja con bacterias, es un contaminante ya denominado tromboémbolo séptico. Y en el riñón vamos a encontrar esos poquitos supurativos, con necrosis lipoactiva heterolítica focal, que distribuye por todo. Entonces, yo podría decir para el primer capítulo, necrosis lipoactiva focal. Pero si yo estoy acá a esta altura, estoy hablando de operaciones circulatorias, si yo te pongo esta foto, tú me dirás diagnóstico. ¿Qué será? Tromboembolosis. Esa es la zona. Y acá, si te pongo el corazón nomás, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Acá qué dice? ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve? ¿Qué se llama? Trombo vegetante. Entonces, ¿cómo se llamará? ¿Trombo qué? Vegetante. ¿Dónde? En la válvula. La válvula semilunar aórtica. O sea, estamos en esta situación, ¿no? Acá, en esta situación. Cuando los tromboémbolos se forman en la aorta, en este caso la válvula semilunar aórtica, dice, suelen impactarse ¿dónde? En las arterias renales. Bueno, entonces el émbolo, hemos dicho que el émbolo es aquello que viaja por la sangre, ¿sí? Hemos estado hablando de los trombos que se han desprendido y que han viajado por la sangre. Pero un émbolo no necesariamente siempre es sólido. Un émbolo puede ser gas, puede ser grasa, puede ser gas o algo semilíquido como la grasa que dicen ahí. Entonces, embolia, por eso dice embolia grasa medular. Es posible encontrar vacuolas de grasa microscópica en ocasiones asociada a médula ósea, en la vasculatura pulmonar, fractura de huesos largos o traumatismo de partes blandas y quemaduras también. Estas lesiones rompen los sinusoides vasculares en la médula ósea con pequeñas médulas, permitiendo que el tejido adiposo se introduzca en el espacio vascular y llegue a alcanzar a quién? Al óseo. Es el embolia grasa medular. La embolia también puede ser gaseosa, o sea, hay burbujas de aire o burbujas de gas dentro de la circulación, pueden unirse y formar masas espumosas que obstruyen el flujo vascular y causan lesiones isquémicas distales. Por ejemplo, dice un volumen pequeño de aire atrapado en una arteria coronaria durante la cirugía de liberación del bypass. En piña sería, ¿no? Se le haga un bypass y que ahí, ¿no?, se metan unas cuantas burbujas de aire. O dice, la introducción en la circulación cerebral por una neurosis. Yo nunca he escuchado que es posible. Antes, a los conejos, por ejemplo, que eran animales de laboratorio, cuando se hacía algún experimento y no querían causar ninguna alteración, a los animales a estos se les sacrificaba con aire. Se agarraban una jeringa, la llenaban de aire, agarraban una vena, le metían 20 y le provocaban.
hematopoyéticas, estas son células hematopoyéticas, mientras que la vacuola transparente de esta de acá es la grasa medular, de la médula ósea. El área relativamente roja es fibrina, la fibrina, más fibrina que otra cosa, algunas células como eritrocitos y muy pocos glóbulos rojos. Bueno, tratándose de arteria. Bueno, entonces, si esto sucede en las arterias, en las arterias terminales, la consecuencia ¿cuál será? La consecuencia será ¿qué cosa? La necrosis. Si es una arteriola terminal, entonces quiere decir que está obstruyendo un tromboembolo, no va a permitir que irrigue todo el área que irriga. Esa es su responsabilidad. ¿Y qué pasará con esa área? Se entrará en necrosis. Por eso, cuando se habla de esta necrosis por isquemia, se denomina ¿qué cosa? Infarto. Entonces quiere decir que siempre en un infarto yo voy a encontrar necrosis. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Pues mírenme, por ejemplo. Cuando hago preguntas, nadie quiere mirar. Yo digo, el infarto es una isquemia. Entonces quiere decir que siempre en un infarto voy a encontrar necrosis. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta. ¿Y todas las necrosis son infartos? Te la dejo como tarea. ¿Qué nos faltaría hablar? Del infarto anémico, infarto rojo, la política desinflada. Faltan 10 minutos. ¿Qué terminamos? Estoy aburrido. Está cerca, ¿no? Pero no van a hacer un sí. Aparicio, Chaparro, Contreras, Uribamán, Fuentes, Martínez, Nazario, Ram, Quispe Tirado, Ramos, Reyes, Presente. Tito, Trinidad y Velázquez. Presente. Presente.